Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 6748 44. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como es habitual, martes y jueves de 16 a 17 horas en vivo, en directo, como se decía otrora. Aquí estamos con Artículo 14, transmitiendo desde nuestro propio estudio. Artículo 14, el programa político de la ciudad de Tandil en forma ininterrumpida desde el año 2001. Lo pueden ver, por supuesto, en vivo, como les decía, a través del Facebook de Artículo 14, todo en letras, como digo siempre, pero después en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Artículo 14 Tandil, también todo en letras, y ahí están todas las entrevistas de este ciclo 24 del programa. Ahí están todas las entrevistas que hemos hecho, y no solamente del siglo XXIV, del siglo XXIII, para aquellos que quieren recordar algo, ahí está. Y después también, obviamente, en Instagram, en el Facebook, que van quedando. La están viendo, cada vez que hay fechas especiales, la verdad que ya, algún día me decía Kiki otra vez, recurro a la Tana Argeri. María Latana Argeri. Primero te saludo, María, y te digo mil gracias por estar siempre en Artículo 14. Gracias a vos por la invitación. 17 de octubre. Entonces digo, ¿qué mejor? Porque viste, el 17 de octubre de este 2024 es una historia, y el 17 de octubre de 1945, donde nace el peronismo, ni más ni menos, por lo menos la fecha que se tiene del nacimiento del peronismo, es otra cuestión. Qué mejor que una profesora, una doctora en historia como vos, pueda hablar de ese 17 de octubre de 1945, y yo comienzo ya para decirte esto solo y comenzar con la charla, ¿no?, histórica. 1945, el mundo vio con mucho, y en esa época nomás, un mes más, 2 meses más no, de ese 17 de octubre, en agosto o septiembre, el mundo había visto con beneplácito nada menos que el final de la Segunda Guerra Mundial. Y al mes, a 40 días después, está este 17 de octubre de 1945 en la República Argentina. Comenzamos de ahí, después después de la guerra, digamos. Sí. Bueno. Sí, cuando vos me dijiste tenés que venir a hablar del 17 de octubre, y entonces, viste, como vieja profe siempre, imposible no hacerte el esquema como cuando vas a clase. Como vas llegando. No, ¿cómo claro, bajás? Sí, ¿Cómo das sí, clase? Entonces digo, bueno, muy bien, arranco diciendo esto, lo mismo. 1945, repetimos el año, 1945. Argentina, por más que muchos crean que está en Marte o en Júpiter, está acá, en América del Sur y en este planeta. Por tanto, forma parte de los problemas planetarios. Entonces, en 1945
en agosto Hiroshima y Nagasaki. Claro. Sí. En 1945 se reunieron los tres grandes. Le falta uno. Que ya sé que no lo querían, pero falta uno. De Gaulle. De Gaulle, sí. Bueno, entonces ellos se reunieron ellos. Claro. Bueno, pero en el 43 ya se habían reunido en Teherán, plena guerra, a ver para dónde rumbeaban. Y esta vez, ya en el 45, un negocio, ¿viste? El mundo es bipolar. Bueno, y entonces y la condena al nazismo y bla, bla, bla. Lo que todo el mundo no dice, sí se sabe, ¿viste? Que los yanquis le dieron el salvoconducto a unos científicos nazis. No todo científico era nazi, eran alemanes, pero no todos nazis. No, claro. Científicos le dan el salvoconducto a 1000 y pico, y los rusos unos 500, no, 5500, 6500, se decía, les dan eso. Bueno, después los muchachos empezaron la guerra de las galaxias y todo el verso. Muy bien, entonces es una fecha donde Argentina no está sola. No está sola. Y fíjate, este 17 de octubre va a abrir la puerta a la creación del peronismo y un líder, ¿sí? Un criollo de aquí Argentina que les dice, no, segunda posición, nosotros tercera posición. Vos pensás, y lo pensás en época, y no podés menos que reírte, que un criollo los desafía a estos sujetos, diga que no, y con estatuto y estatus para pelear el tema. Para pelear el tema dentro del espacio no alineado. Pero escúchame, muy bien. El tema es ese 17 de octubre, de lo que pasó en el contexto y los trabajadores, cómo fueron llegando a Plaza de Mayo y cómo se movilizó, cómo se hizo el 17 de octubre en Buenos Aires. Hay filmaciones, sí, claro. Hay datos de los diarios, o sea, es fácil verlo, fácil verlo. Muy bien, pero ese camino del año 17, lleva más o menos 17 años, arranca en el final de los tiempos de Irigoyen, para no irnos muy atrás. Cuando lo van a echar a Irigoyen, o sea, cerca del 30. Sí, a partir del 28 más o menos, a partir de 17 años, lleva 28 al 45. No me quiero ir para atrás mucho, pero con eso es suficiente. El problema es que acá arranca, si no, yo no puedo entender socialmente, digamos, y los movimientos de pensamiento de grupos sociales, lo que se llaman las correlaciones de fuerzas sociales del año, de ese tiempo. Si voy a sacar el reloj si controlo el tiempo. Si yo no sé qué pasó, no lo entiendo. Muy bien. Segundo gobierno de Irigoyen, el año 28, a Irigoyen lo rajan. Y nosotros decimos, sí, lo rajaron internamente, pero hubo un problema en realidad. Quien gestiona la echada de Irigoyen es Rockefeller. Porque Irigoyen era uno de los que les dijo no y los sacó arando cuando quisieron venir a meterse con el petróleo. Y Irigoyen arma YPF, e YPF se consolida públicamente en el final del primer gobierno de Irigoyen y en el gobierno de Alvear. Ahí. Le dijo que no, entonces hizo al ejército argentino cargo del problema petrolero. Y ya venía mal puesto, don Irigoyen, ya Hipólito, ya venía mal puesto. Y lo rajan, sabemos que lo rajan. Y ahí hay un dato súper interesante, que es la crisis del 29. Así, la crisis del 29. Que fue un engendro, un invento, un bolazo financiero armado por la Reserva. Pero fue un bolazo. O sea, todo el mundo lo ha estudiado, sí, lo analizan, pasó esto. El poder siempre tiene buenos economistas y buenos sociólogos. Y buena prensa. Y eso te iba a decir, buenos comunicadores que saben volasear. En cualquier época es lo mismo. ¿Sí? Entonces estos sujetos armaron eso para quedarse con el mundo, porque el proyecto, ¿sí?, que vos lo ves por ahora, parecido ahora, lo tenían en el 30. Lo que pasa que los pueblos de aquella época no se lo permitieron, ¿sí? Entonces hicieron todo un engendro para hambriar, para matar gente. Ahí. Perdóname, voy a hacer un pequeño, Sí. te hago una parte muy simple. A veces hay que
conocer, escuchar a los artistas de la época. Sí. Y hay un tema, un tango, Sí. cantado por... A eso iba a ir después. Ay, ¿cómo era la mujer? Yo soy del 30, yo soy del 30. Bueno... Cantaba la Tita Merelo. Tita Merelo. Sí. Y hay otro ese que dice donde hay un mango, viejo Viejo, Gómez, que sí. no lo encontramos con Sí. piedra pome. Bueno, o sea que a los eso- artistas populares estaban marcando la historia. Eso venía después. Eso venía después. Hoy me llevas rápido que eso venía después. Quise preguntar Sí, sobre eso porque... Tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Ese bolazo, ese invento clarísimo para Estados Unidos, el que le mete el freno, Roosevelt, el presidente Roosevelt dice, muchachos, aquí no. Se van afuera. ¿Qué pasa? Dice, aquí vamos a sostener los bancos que le dan el préstamo a las personas para que las personas crezcan. A las personas. Aquí no quiero la banca de inversión. Aquí adentro, en Estados Unidos, operando la banca de inversión, haciendo juegos de ida de dinero, levantando el precio del dólar para arriba, para abajo. Aquí, muchachos, se las toman. Aquí no. Entonces, los muchachos de la banca de inversión se fueron al mundo. Y uno de los lugares de aterrizaje fue acá. Bueno, ya hoy los historiadores y los profesores no hablan de la llamada década infame. La década infame es esta. O sea, lo echan a Irigoyen, después el fraude patriótico, ¿viste? Vete a Uriburu, ¿viste? Después el fraude patriótico, donde vos los tenés prácticamente, ¿cómo es? Con un sistema, digamos, ilegal convertido en legal. ¿Sí? O sea, entretenido. Entretienen un poco. Sí, recontra entretenidos. Y ahí tenés primero vamos a el mundo de Yanquilandia y después vamos a los ingleses para entender. Entonces, los yanquis, la reserva, el Banco Central en el 35 lo crea la Reserva Federal. Y tenés una parte de los dineros de las familias de la Reserva Federal, como los Rockefeller, después tenés familias inglesas de la Reserva Federal y una parte del Estado argentino en el 35. ¿Qué otro proyecto tienen los norteamericanos en esa época? Entre 1932 y 35 está la guerra llamada el Chaco, la guerra entre Paraguay y Bolivia y las peleas petroleras. En ese mundo petrolero, el dinero, digamos, de las empresas petroleras, que era de Rockefeller, que están asentadas sobre Bolivia, manejando Bolivia, el que conducía eso era un tal Braden. No Sproul Braden, el papá de Sproul Braden. Todo va como cerrando, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenés a los norteamericanos en ese mundo, controlando ese mundo. Y este camino, ¿sí?, de la guerra del Chaco, yo me anoté, cosa que no me quiero olvidar, porque son varios los puntos. Bueno, este Braden es el que va a manejar todo esto. Y se empieza ya. Hay como un mal enquistamiento con Argentina, y te lo dicen los yanquis. Culpa de Argentina. No hemos podido hermanarnos, nuestro destino manifiesto con América del Sur y con toda la América Latina. Siempre han sido nuestros oponentes. No nos han querido, nos han maltratado. El argentino y diverso. Era verdad. Sí, bueno, pero nuestros líderes y todo, ¿viste?, le habían metido un freno. Así de simple. Entonces tenés ese camino con los norteamericanos. Y con los ingleses... Hay otro camino. Hay otro camino, claro, igual, parecido. Entonces los ingleses fueron más, porque nosotros no comerciábamos con Estados Unidos el lino, necesitaban nuestro lino, todo, porque eran economías medio parecidas. No nos iban a comprar carne a nosotros. Los ingleses sí. Y se mandan el tratado Roca-Runciman, el tratado de la carne. ¿Sí? El tratado de la carne. En ese tratado de la carne
eran los frigoríficos. Espérate que me los anoté. Sí, el tratado que fue siempre denunciado por Lisandro Latorre, ¿no? Eso, ahí vamos a ir. Era el mercado, o sea, Armour, Anglo, Swift y la Wilson. Bueno, el negocio era más o menos así. Vengan muchachos, hagan lo que quieran. Argentina abrió las puertas del mercado de la carne. El Estado no controló más nada. Vos podías llevar toda la carne que quisieras de acá, estilo roast beef o carne helada o congelada, sin pagar derecho de exportación. Y era tratamiento directo de estas empresas inglesas con los productores. Los productores cobraban y no pagaban, no decían cuándo cobraban y sacaban. Y estuvieron allá en Londres arreglando, o sea, y diciendo, bueno, le vamos a dar un tratamiento preferencial, los cararrotas, viste, Argentina, y otra cosa era, bueno, no pagamos nada y el dinero de todas las carnes que se llevan acá puede quedar depositado en Londres o puede quedar depositado en el Banco Central de Argentina si no tenemos otro espacio en Londres. Y también las empresas de servicio, empresas inglesas, no van a pagar impuestos, tienen vía libre para sus transformaciones económicas, o sea, un negocio, pero... Redondo era, un gran negocio, sí, para los ingleses. Para los ingleses. Entonces... Ahí, perdóname, ahí engancho también el tema de los ferrocarriles. Todo metido, por eso los ferrocarriles, había una deuda impresionante allá que nunca devolvieron la guita, estaba allá. Entonces, este negocio, ¿sí? El que lo denuncia es Lisandro de la Torre. Un día se harta Lisandro y en el Senado denuncia este negocio. Y como los conservadores no se andaban con chiquitas y tenían sus matones, un comisario adentro, cuando Lisandro estaba hablando del negocio de las carnes... Sí, se estaba haciendo la denuncia. Y la denuncia, este comisario saca el revólver, le tira tiros y el que lo desvía porque lo empuja es Enzo Bordavere. Lo tira Bordavere para que no lo mate. Y las balas le pegan a Bordavere. Le pegan. Yo me acuerdo que era chiquita y mi abuela me contaba como una cosa terrible que ellos habían vivido en los 30. La muerte de eso, mataban la gente en el Senado. Creo que Bordavere había sido electo senador, todavía no asumía, pero había sido electo senador. Sí. O sea, claro, era algo grosso, indudablemente. Era algo grosso y además, ¿sabes qué pasa? Si no quieren leer los libros de historia, pueden mirar una película, sí. Asesinato en el Senado de la Nación. Claro. Entonces ahí se ve el camino de lo que pasó, ¿no es cierto? La muerte de Enzo Bordavere marca una época, ¿sí? Muy poco, digamos, honorable, ¿sí? Muy sucia. Nada de democracia ni hablar. No, de democracia no. De democracia ni hablar. Ni hablar, por eso. Ni hablar de democracia. Entonces, estos frigoríficos chanta, que son esos que te nombré, dominan durante todo lo que es el gobierno del general Justo y Roca, que Roca era el hijo de Roca. Bueno, y hacen de la Argentina una colonia. Argentina pero además es una colonia que ni siquiera degradada, porque no es que los ingleses a sus colonias, aunque sean países independientes, el Commonwealth. ¿Sí? No, acá no. Sí. No, acá no. O sea, vos tenés Canadá, que era colonia. Claro. Canadá no podía poner un primer ministro sin que las cámaras, el Parlamento inglés lo autorizara. O sea, Australia es otra colonia y sigue hasta el día de hoy, hace un montón de colonias. Bueno, hay muchas. Esto era pisoteo. Bien. Entonces, estamos en una época muy, muy compleja. ¿Quién
¿Quién Sobre todo para las clases trabajadoras, ¿no? Sí, después vamos a ir a los obreros. Ahora vamos a quién denuncia intelectualmente lo que pasa, porque no es que todo el mundo se somete. Normalmente cuando pasan estas cosas la mayoría se iguana, ¿viste? Sí, sí. Sí, en aquella época no. Había un grupo de jóvenes, irigoyenistas, jóvenes, que sabían lo que había pasado con Irigoyen, que estaban en contra de los conservadores, ¿sí? Y le van a hacer frente. Era dura la cosa porque, como ves, andaban a los tiros. No es que... ¿sí? Sí. Y se llamó, entonces, crean Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Forja. Estos eran irigoyenistas jóvenes que son los que denuncian que esto era una colonia. Y ahí, ¿sí?, los tenemos a Scalabrini Ortiz, a Jauretche, Sí, claro. ¿sí?, a Jauretche, y a montones de tangueros, ¿sí?, a montones de tangueros hay ahí. Y ¿dónde se Porque hace? el tango era digamos que el tango era muy popular en esa época. Sí, entonces Homero Mansi, por ejemplo, sí, claro. Homero Mansi era uno de estos de los Forja. Entonces, ¿cómo le hacen la contra? O sea, yo los miraba y digo, no, eran geniales aquella gente. Se la hace desde Con talento. desde la cultura. Claro, con talento. Sí, con talento. ¿Qué le hacen? Ellos tenían así un sótano Forja por ahí, por la calle Lavalle, en Buenos Aires. Pero el tema era charlas en la calle. O sea, veían un grupo de gente que estaba con algún problema y ahí caía algún Forja. Ah, Sí. Y hacer uso de la palabra. uso de la palabra. Pero todo el día, Sí, sí. Buenos Aires, genial en esa época, uso de la palabra. Y si había más gente, siempre un vecino sacaba un banquito y ahí se subía, ahí lo veías a Homero Mansi paradito. O, viste, Arturo Jauretche se subía, a lo mejor hablaban 4, 5, 20 veces. Algunos se reían y te lo dicen los documentos. Hoy habló 20 veces por todo Buenos Aires, llegó a casa destruido. Bueno, Claro. pues, y entonces la Argentina colonia nos han convertido en, siendo que éramos, ¿viste? Hoy, por ejemplo, cualquier tonto que no sabe nada te dice, siempre fuimos un país que no existía. No, perdón, anda a mirar la historia. Y entonces, y ahí el tango que vos nombraste se convierte en la resistencia cultural. Las letras de tango, por ejemplo, si miramos las letras de tango entre el 27, 28, el 30 y el 40, vos mirás esas letras, ¿sí?, desde, no sé, Discepolo, Homero Mansi, te están contando eso. Hoy es lo mismo un burro que un gran profesor. Claro, siglo XX, ¿no? Sí, es lo mismo un burro que un gran profesor. Claro. Sí, mezclado con Estavín, que va Don Chicho y Napoleón. Claro. Sí, bueno, Don Pepo y la Miñón, Cabrera y San Martín. ¿viste? Carnera y San Martín. Carnera era un luchador, Sí, un boxeador, sí, no sé de sí. la época. Entonces lo mafioso, todo Todo mezclado. Bueno. Claro, se mezcla todo. Y te denunciaban eso. Si vos mirás, la historia del tango es esta. Lo que pasa que en la historia del tango, por ahí alguno de los viejos tangueros te decía, el tango es resistencia. El tango se hizo resistencia, ¿sí? Y lo ves que es resistencia. Entonces, Forja es la que va, digamos, armando ese O sea, con discurso una conciencia distinta a la que se vivía. a la que Bueno, se vivía, claro. porque si no todo el mundo hubiera estado Baja la 1000 cabeza. veces peor y baja la cabeza. Baja la cabeza. Baja la cabeza. O sea, Todo- empezó por un tema estrictamente de cultural el cambio. O lo que por lo menos pretendían. ¿sí? Por un tema cultural. Entonces, ese camino vos vas preparando, ya hay algo, ya. Y todo el mundo sabía que se venía la guerra. Todo el mundo sabía que se venía la guerra. Bueno, en medio de eso, el ejército argentino, ¿sí?, que había nacionalistas, y muchos y otros no, salvo, digamos, la marina siempre pro-inglesa, pero el ejército no. Y además quería saber, como todo el ejército argentino, en la pegada de Inglaterra, ay, ¿qué está pasando en Europa? Porque se viene la guerra, y se viene la guerra, y se viene. Y mandaban gente allá.
uno de los que mandan era este joven capitán, Perón, ¿sí? Perón. Y lo mandan a Italia a hacer entrenamiento de montaña, ¿sí? Que en realidad era una especie de espía con algo para ir a hacer. ¿Y qué van a mandar? ¿El más tonto? No, mandan el más inteligente. Enseñaba en la escuela de guerra. Y ahí ve todo el proceso enseñaba, de Mussolini. Ve todo el proceso de Mussolini y todo el proceso del resto de Europa, de Alemania, de todo. De todos los países. De España, todo, claro. De todo. Entonces, era una persona brillante. Yo lo he visto en los documentos, lo he visto en los papeles cuando revisé años y años de archivos. Tenía una inteligencia privilegiada. Ya vamos a ir después a los documentos, privilegiada. Entonces, va ahí y, mientras tanto, ¿qué pasa con los trabajadores? Bueno, en el 30 se había formado la CGT, ¿sí? De una mezcla entre sindicalistas y socialistas que venía de la vieja Fora, que había sido anarquista, después sindicalista, la Unión General de Trabajadores, la UGT, y todo se forma en el 30. Ahí, bueno, y pactan con Uriburu, y bueno, y están. Y había, el sufrimiento de los trabajadores era muy grande. O sea, imagínate, aquí no hubo una ley Glass-Steagall como la de Roosevelt que le decía, muchachos, la cosa de inversión afuera rajan, la inversión se raja, de acá se rajan la banca de inversión. Y aquí, si hay préstamos, se protege al pueblo y los préstamos, y el dinero va a costar. No. Entonces, se armaban sindicatos. Ya para esa fecha había sindicatos fuertes como la Fraternidad Ferroviaria. Bueno, la Unión Ferroviaria también era fuerte, la Fraternidad era poderosa. Pero había sindicatos fuertes, pero el resto sufría, los salarios, no estaba sindicalizado. Si bien desde inicio del siglo XX están los primeros tribunales laborales, no había esta agilidad de los tribunales laborales. Bueno, entonces estamos frente a una situación muy complicada y el 4 de junio del 43 hay un golpe, ¿sí? Golpe de Estado de militares nacionalistas. Los militares nacionalistas. Y acá ponemos orden en esto, ¿sí? ¿Ahí asume Farrell? No, Rawson Ramírez Farrell. Claro. Sí. Entonces después, eran del mismo, pensamiento. Era del mismo pensamiento. Entonces asume Farrell. Y ahí se crea en el 43 la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Yo la he visto en los papeles y en línea directa la tenía en los documentos porque trabajaba territorios nacionales y los territorios nacionales dependían de presidencia. Entonces, una acción directa que pasaba en Buenos Aires y en los territorios nacionales. En las provincias había que tener más diplomacia porque, digamos, no todas las cosas que salían de la presidencia podían ir a parar a provincias, porque la provincia tenía incluso sus propios códigos de procedimiento, ¿viste? Era distinto. Pero bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión, y me llamaba la atención muchas veces, la forma en que este coronel Perón resolvía así algo muy complicado con una simplicidad y un arreglo. Vos decías, miércoles, qué capacidad de conducción. Hace una acción y como que no se nota, y el impacto es inmenso. Claro. Es inmenso, de una inteligencia brillante. Me acuerdo, por ejemplo, cómo protegió a los indígenas de los territorios nacionales, porque si bien Irigoyen, Victorino de la Plaza les había dado tierra en usufructo o con derecho a compra, los sinvergüenzas de los estancieros y bolicheros le afanaban, ¿sí? el comprobante y se le quedaban con las cosas. Entonces, hacían un reclamo y lo reclamaba la Secretaría. Y claro, todo en arreglo con, digamos, los jueces de paz locales. Entonces, en ese lío, ¿cómo hacía? Bueno, el gobierno nacional decidió que además, para que no tengan tanto trabajo los jueces de paz, nombrar los jueces de paz nacionales. Y le mandó los jueces de paz de Buenos Aires, ¿sabes qué? Eran maestros jóvenes.
Y a partir de los maestros jóvenes, iban ahí los indígenas y reclamaban y se volvía a armar el expediente y se revisaba el Ministerio de Agricultura. Es genialidad. Y de ahí la carta siguiente, porque diríamos coloquialmente, les cambió la pelota. Les cambió la pelota, pero con una habilidad tremenda. Tremenda. ¿Y qué te vas a quejar? ¿Qué te vas a quejar si a vos no te estoy molestando? Claro. Y entonces, vos veías todos los días la Casa de Gobierno o la Secretaría de Trabajo y Previsión todos los días este tipo de cosas. Entonces, empieza a... No era cuestión de discurso, no era cuestión de hago el discurso y bla, bla. No. Va generando una serie de acciones. Entonces, esta idea de qué pasa con los trabajadores, ¿sí? Porque la idea de justicia social, claro. Si vos trabajás 12 horas, trabajaban, por ejemplo, y tu salario no te alcanza ni para el día 10 del mes, no le podés dar de comer a tu familia, ¿sí? Entonces, la idea de la justicia social, o sea, lo que es justo, ¿sí? No puede ser, no existe, ¿viste? Esta idea de, contrato de trabajo libre, porque no era verdad. Entonces empieza a generar tribunales de trabajo y empieza a generar sobre el trabajo la idea de otra vez la jornada laboral, otra vez empieza a promover el aguinaldo, ¿sí? Como en los otros países, el aguinaldo, empieza a proponer el aguinaldo, empieza a... hay que, ¿cómo es? Si echás a un trabajador, tenés que pagarle el despido, ¿sí? Entonces, entre aguinaldos, vacaciones pagas, todo el mundo no tenían vacaciones, no sabían lo que era vacaciones. ¿Eso era para todos los gremios igual? Lo hace para todos los trabajadores las vacaciones pagas. Sí, vacaciones. Porque, por ejemplo, incluso la jubilación, a fines del siglo XIX, la jubilación, los maestros y algunos militares se jubilaban. Después fue despacito, empezaron, a ver qué otro gremio tiene jubilación. Sí, fue lentamente. Sí, sí fue pero lentamente. era desde los gremios la jubilación, sí. no desde una caja del Estado Nacional, desde los gremios. Entonces, ahora jubilaciones pagas, vacaciones pagas, y empiezan, digamos, lentamente a manejar todo esto. Y crea, en el 43 es un decreto de gobierno, el Estatuto del Peón de Campo, la que se armó. Sí, el famoso Estatuto del Peón de Campo, que fue... pero fue un antes y un después de muchas cosas, ¿no? El Estatuto del Peón Rural fue prácticamente, un parteaguas. Fue un parteaguas. Porque una cosa era los obreros industriales, que nadie, si vos discutía que el obrero debía gremiarse, que el obrero, digamos, tenía derecho, porque es una discusión que venía, ¿viste? Entonces, podían estar mejor, podían estar peor, le podían haber quitado el salario destruido, todo eso pero era casi obvio. Pero hablar del peón de campo, y vos fíjate que la Argentina era rural. O sea, hoy no queda nadie en el campo gracias a glifosato más 2,4-D, atracina y lo que venga, gracias a los agroquímicos no queda nadie porque gente le matan. Entonces el campo estaba poblado y el peón rural era una especie de esclavo sin que figurara esclavo en el Código Civil, pero de hecho era un esclavo. Entonces esto fue así, ¡pum! Y eso le da a la Secretaría de Trabajo y Previsión una impronta muy fuerte. Y entonces, ¿qué pasó? Como no podía meterse en las provincias, porque claro, salvo Irigoyen, que Irigoyen hacía 2 más 2, te mando la intervención federal, si no aceptás Irigoyen te mandaba la intervención federal. Y se terminó. Acá podía actuar en los territorios nacionales. Sí, pero en las provincias, ¿qué hizo? Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión va a tener delegaciones. ¿Sí? Si ustedes aceptan, esto era genial,
¿qué le vas a decir a tus trabajadores? ¿Que no aceptás? ¿Cómo quedás? Si sos gobernador, decime. Si ustedes aceptan la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, podemos trabajar juntos. A tus trabajadores, vos sos gobernador, ponete en los calzones de gobernador. Es que Aceptaban. no les quedaba otra. La mayoría habrá aceptado, creo. No No les sé, no les no les quedaba otra. No les quedaba otra. Entonces era esta. Yo, mira, si yo te cuento cuando trabajaba en los archivos, que horas y horas y a veces agotada y destruida sin dormir, ¿viste? Y por ahí encontraba uno de estos documentos y me reía sola y las chicas del archivo me miraban, les digo, pues ya les cuento, y me iba con él, les cuento, miren esto. O sea, qué habilidad. En dos cosas les derrumbó todo con simpleza. ¿Sí? Que otros se van a los discursos y no, esto es en silencio, suave, ¿sí? Un estratega. O sea, tenés delante un estratega y no estamos... Bueno, de hecho enseñaba en escuela de guerra, Yo me acuerdo cuando tenía que darle clase a muchos pibes que hacía las prácticas y tenía que convencer a los varones, digamos, de la historia antigua. Yo leía apuntes de historia militar y le contaba cómo guerreaban los antiguos, ¿no? Entonces vos estás ante un hecho contundente, no te queda otra. Ahora, para ir un poco Sí. por el tiempo, Tana. Sí, estoy mirándolo, pero voy Sí. bien. Bien. Se logra eso. Se impone lo del estatuto del peón rural, se impone en toda la Argentina. Se en todo el impone. país. Ahí comienza, ¿qué situación interna dentro del gobierno con Perón? Del gobierno de ese momento, ¿no? Sí, Con el entonces, secretario... Sí, con Ábalos, el Claro. secretario de Campo de Mayo. Yo, mirá, esto dicho en la cosa más rastrera, envidia. Se venían las elecciones, o sea, tarde o digamos, después de Castillo, Ortiz y Castillo, el próximo presidente era Patrón Costa. Y Patrón Costa era un sujeto muy especial de Salta, ¿viste? Del Partido Conservador. Bueno, ¿y qué se venía? Con este Perón que cada vez era más conocido y aclamado y por el pueblo trabajador. Esa es envidia. Entonces, además, en ese momento era secretario de Trabajo de Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente. Claro, tenía 3 cargos. De Farrell, Claro. vicepresidente. Farrell le aceptaba esto porque era un tonto, porque es un tipo brillante. ¿Vos qué querés tener al lado? Hoy les encanta tener tontos al lado, ¿viste? Que les encanta a los tontos y que lo gobiernen desde Estados Unidos, los intelectuales de Estados Unidos o de Inglaterra los gobiernen, les digan que tienen que pensar y están contentos. Y vos el tonto repite, ¿Cuándo te das cuenta que no estás delante de un tonto? Cuando piensas solo y lo ves. Y actúa. Lo ves. Y lo actúa. Y lo Claro. ves. Y el grado de inteligencia, ¿cómo Eso se fue simplemente Pero envidia. sí, yo creo que, mira, digamos, yo te lo rebajo, la política de este Ábalos te la rebajo a la envidia. Yo te la estoy tirando al piso porque no queda otra. Bueno, entonces lo llaman a Farrell, que lo saque. Y lo presiona. Y la digamos. Marina también. Entonces, bueno, lo baja de todos los cargos y cuando se va, Perón pide despedirse de los trabajadores que él había actuado en Trabajo y Previsión. Él dice que sí. Entonces lo deja hablar, habla con los trabajadores y los trabajadores saben qué pasa. Me tengo que ir por esto, y se los dice. Porque hablaba con franqueza. No es que andaba con cosas raras. Bueno, y entonces eso generó más efervescencia y ya no se lo bancaban más y entonces vaya preso. Y lo meten preso en Martín García. Y desde ahí, bueno, no se sabía cuando te mandaban a Martín García qué iba a hacer. Se conocen algunos documentos, una carta que Perón le escribe a Evita y le dice que lo quiera, que no se olvide que se van a casar cuando se vaya de ahí. Bueno, y cuando salga de ahí nos casamos y nos vamos, no se sabe dónde. Bueno, y Mira, era una relación personal, no tenía nada que ver con la política no, nacional. pero ¿qué pasa? Claro. Como quedó como documento, Queda como, claro. te escrachan, una vez que quedó un documento, te escrachan porque te lo sacan el documento para afuera. Y entonces presiones y terminó Martín García y la cosa ya venía mal. Y sobre todo se mandan al frente muchos de los jefes sindicales a favor de Perón, entre ellos Cipriano Reyes, el sindicato de la carne, que era, casualidad, uno de los gremios más destruidos
de los conservadores. Y entonces, presión y presión y presión y presión, bueno, después lo sacan de ahí, lo llevan al hospital militar porque tenía un problema de pulmón, no sé si era pleuritis, qué sé yo de medicina, no sé nada, tenía un problema de pulmón, y esto fue impresionante. Decretan los trabajadores una huelga el 18 de octubre. Al 18 de octubre, huelga general. Y una huelga general en aquel momento te paraba el país. Sí, porque no había máquinas, no había computadoras, eran los trabajadores. Los trabajadores, claro. Era sobre la espalda de los trabajadores. Y una huelga general no tenías nada. Te paraba el país. Y eso lo habían solicitado para el 18, o sea, 18 de previsto octubre. para el 18. Entonces se empezó a armar el lío y empezaron a cruzar el riachuelo desde el sur y por todos lados, y llegaban de todos lados. Empezaron el 17 temprano en la Plaza de Mayo, ya empezaban, y llegaban, y seguían llegando, y en un momento era impresionante. Lo que pedían era la libertad de Perón. La libertad de Perón, Claro. pedían la libertad de Perón. Y entonces el gobierno se mete en un apriete grosso, porque no largaban, no se iban de Plaza de Mayo, y eso estaba repleto. Y entonces en un momento, bueno, conversa, ¿viste? La cúpula militar, y Farrell dice, bueno, acá hay que hacer algo. Y entonces habla con Perón y le dice, ¿usted puede calmar a esta gente? Era como las 11 de la noche cuando habló del 17 de octubre, abren el balcón y habla Perón. Y está el discurso en internet, lo podés ver, cuando dice trabajadores. Sí, sí. Trabajadores. Sí. Y entonces... Está el audio también de ese sí, discurso. Trabajadores. Y ahí en ese momento les empieza a hablar y una de las cosas que dice, que está muy buena, que me encanta, dice sobre la hermandad de los trabajadores, ¿sí? Levantaremos o será nuestra hermosa patria, ¿sí? Es la unidad de los argentinos, sobre la hermandad de los trabajadores, la idea de unidad nacional. La idea de unidad nacional, y ahí surge el líder y su movimiento, porque el peronismo es un movimiento. Después se hizo un partido, porque había que ganar las elecciones y el sistema electoral argentino es ese. Pero un movimiento que desde... Eso lo decía siempre Perón, Sí, esto es un movimiento, sí, siempre, desde el punto, cuando vino en el desde 73 el punto también. de vista sociológico, histórico, acá no, porque en Argentina construimos el enemigo para adentro, pero te lo dicen afuera, tuvo el impacto tan grande en América Latina como lo que fue la Revolución Mexicana. Bueno, ¿qué pasa en ese momento? El Braden. Estaba el Braden, el hijo del Braden que controlaba las petroleras. Entonces ese Braden, Era embajador, ¿no? De Estados Unidos. Y después fue segundo jefe de Estado, qué sé yo. Fue el que inventó el nazismo. Fue el que decía, en Estados Unidos hay documentos, te lo dicen historiadores, en Argentina todo el sistema fabril está controlado por los alemanes, nazis, y el sistema rural también, son todos alemanes y nazis. Y este sujeto, Perón, es un nazi. Bueno, todo bolazo e invento, disparates, ¿sí? Se han hecho todas las investigaciones acá. Argentina llegaron algunos nazis como a otra parte, pero no confundir alemán con nazi. Llegaron, sí. Vinieron. Obviamente que hubo, porque sí. me acuerdo de uno de Eichmann que estaba, pero... Sí. Ahora, pero no tenía, digamos, más entre ambos. ¿No tenía más afinidad a lo que era el duce que a...? No, ahora vamos a... Randan Rein, un historiador hebreo, hizo todo el análisis, están los libros de Randan Rein, hay uno que se llama Los gauchos judíos peronistas. Sí. Bueno, esta idea, por ejemplo, con la idea de más hacia el fascismo, los socialistas, como eran competencia en los sindicatos, lo acusaron de fascista. Pero los argentinos, no saben qué es el fascismo. Los argentinos, cualquier cosa que la ven como autoritaria o contraria, fascismo. No. O sea, hay que enseñarles lo que es el fascismo. El fascismo es la estructura corporativista. Perón no canceló el Congreso, no funcionó como la estructura del Consejo Fascista. Eso es otra cosa. Otra cosa. ¿Qué pasa?
estuvo en Italia en tiempo del fascismo, obvio, mirá que no iba a saber de qué estaba tratando, ¿sí? Y tenía, digamos, además era diplomático de aquello. Cuando le compró los ferrocarriles a los ingleses, bueno, y los ingleses, esto porque le habían que la guita estaba allá, si no, no había modo de la guita de las carnes controlar, entonces les compró el ferrocarril. Y los ingleses le decían, porque Argentina siempre ha sido uno de nuestros pueblos, uno de nuestros hermanos. Y el viejo Perón le decía, bueno, son nuestros hermanos, los hermanos entienden que ese dinero es nuestro. No, mira, yo no había día que no encontrara algo así y me riera a carcajadas en los archivos. Entonces estás ante una persona que realmente, nosotros hemos tenido dirigentes brillantes, pero este viejo, o sea... ¿Era un estadista entonces? Recontra estadista. Y además animarte a decirle a los ingleses, a los yanquis y a los rusos, nosotros somos tercera posición. ¿Cómo no te vas a reír? ¿Pero cómo no te vas a reír? Bueno, los no alineados también. Yo me acuerdo haber encontrado montones de documentos. Una vez en España estaba en la Biblioteca Central de Madrid y veo unas notas de un diario, que hablaban de este criollo, así lo decían con ironía, de este criollo que se había atrevido a desafiar, digamos, la Guerra Fría. Genial. ¿Y qué hacía? Una de las cosas que hacía, difundía la tercera posición entre los jóvenes de América Latina, jóvenes que estaban en el final del secundario y en las universidades, y otros jóvenes que eran trabajadores, digamos, la edad difundía entre los jóvenes de edad 17, 18, en aquella época 17, 18 no era un niño como ahora, no. 17, 18 y 20, 20 y pico. Entonces iba haciendo especies así de jornadas sobre tercera posición en Venezuela, en Colombia, en Perú, en México, ¿sí? Hacía estas jornadas. ¿Cuál fue? Hablaste de varios países de Latinoamérica. ¿Cuál fue el impacto en países de Latinoamérica de ese 17 de octubre del 45? El impacto fue muy interesante. Fue casi como la Revolución Mexicana. Esto, ¿viste? Y además no solo... ¿Tuvo réplica en otros países? Réplica no tuvo, pero se hablaba de. Se hablaba de. Y si fuera nosotros podríamos hacer, pero no tenían líderes que pudieran hacer. Entonces, ese 17 de octubre no solo fue en Buenos Aires, en Tucumán, La Fotia, porque entre Patrón Costa y varios querían por poco convertir en esclavos los trabajadores del azúcar. Entonces tuvo impacto en Santa Fe, tuvo impacto en el norte, tuvo un impacto impresionante. Eran los trabajadores. Y ese movimiento de los trabajadores tenían su líder, que ya no, o sea, tenía un tiempo un líder. Y ese líder que tenía una habilidad y una capacidad de estrategia impresionante. Yo sé, por ejemplo, que mucha gente, y cómo se había armado, y buena parte de esos discursos, y Scalabrini Ortiz hablaba con él todos los días, Arturo Jauretche hablaba con él todos los días, cuando fundan el partido después del 17 de octubre, porque Farrell le dice, ¿qué tenemos que hacer? Pero llamar elecciones. Fundan el Partido Laborista. En el Partido Laborista lo integraba la gente de Forja. Perón Quijano, integraba la gente de Forja. Entonces ahí hay que entender este movimiento que no era un partido, era un movimiento nacional donde estaba la gente de Forja, donde estaban estos trabajadores que habían andado a la deriva, o sea, todo esto, y encuentran su líder, y entonces a partir de eso vas a tener una forma diferente. Salvan a la Argentina del coloniaje. O sea, acá se terminó, bueno, en el 46 les nacionalizó el Banco Central, el comercio exterior les nacionalizó, lo rajó a todos estos yanquis, ingleses, los rajó como para que lo quieran, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Que es una excelente persona o vas a decir que es un nazi, una basura, una porquería? ¿Qué es lo que dijeron? Y después trataron de hacerle grietas en aquella época, no pudieron, porque una cosa la tenían bien clara la tenían, que una cosa era el opositor político, vos querías ganar las elecciones, y no era el enemigo,
pero no le entendieron. Entonces, toda la grieta que se empieza a armar después de los 70 les confundió la cabeza a todo el mundo y no aprendieron de aquellos viejos. O sea, y digamos, esta imagen de las personas que sí entendieron que podían ser un partido político y otro partido político y competir en las elecciones normalmente, digo, no aprendieron de Balbín, porque Balbín cuando dijo, y este viejo adversario despide un amigo. Un amigo. Claro. ¿Sí? Sí. Eso, hoy hay que dar clase de eso, clase de política de eso, a ver si acá les entra de cabeza, porque, ¿qué pasa? Todo lo que fue periodo de deconstrucción, que deconstruyó los partidos políticos, desconstruyó la ciudadanía, destrozó todo, era lo que permite la entrada de Argentina y otros países en la globalización. O sea, con aquellos argentinos de los años 40, 30, 40, 50, 60, no había globalización. ¿Sí? No había globalización. En aquellos argentinos tenían bien... yo lo viví también a eso. No. Los 60 no había globalización. Por eso, en los 60 no había, al contrario. ¿Sabés cómo te sacaban arando, no? Sí. Si llegabas a decir... No, yo era chico, no opinábamos en absoluto, pero... No, yo tampoco opinaba, pero después me hice historiadora. Bueno, pero uno conoció también, y cuando, escuchó en las familias, viste, sí, todo. Y cuando los archivos, mira, y hoy creo que lo disfrutaría más leyendo de nuevo esos archivos frente a lo que sucede hoy con la globalización y a países enteros que navegan en la nada, en lo no se sabe. Y aquello era un pueblo, un país que organizaba un Estado. Un Estado. Eso. Un Estado. Tana, muchísimas gracias por estar en Artículo 14. Espero estar a la altura de las circunstancias de un día tan importante. No, perfecto. Has dado pautas como para que mucha gente que es joven quizás, si no tiene todos esos datos, ahora puede tenerlo, y fundamentalmente por el contexto también, porque yo digo, esto me lo enseñaste vos, nada se puede extrapolar en la historia, hay que vivir el momento y en ese momento la situación, uno actúa de acuerdo al momento. Ahora... A mí me encantaría seguir dando clase y poder ser libre de estas cosas, juntar pibes y chicos, vengan, si tienen ganas. Por ahí no tienen ganas de escuchar clases, pero no es una clase de contar. No una clase armada, contar. ¿Puede ser que me lo digas en 2 minutos? Nada que ver con el 17 de octubre. Mira, sí. Te saco totalmente porque ya me parece que fue sí. Bárbaro, magnífico. Te voy a llevar a la Revolución Francesa. Cuando se gesta la Revolución Francesa, ¿fue por el atosigamiento, vamos a decir así, a la clase media, si se podría llamar, de Francia en aquel momento, a la burguesía, a los comerciantes, a todos ellos? ¿Ahí es el empuje que le dan para que la gente salga a la calle? Mirá, ahí también es la historia de un hartazgo. Epa. La historia de un hartazgo y de un montón de mentiras. Bueno, si no comen pan, que coman pasteles. Decía el rey, ¿no? Decía la reina. A la reina. Bueno, sí, un tremendo Le hartazgo. fue mal, te digo, por decir eso a la reina. Un tremendo hartazgo. La Antonieta fue mal, un tremendo hartazgo. Y también se había gestado durante el siglo, ¿sí? Se había ido gestando desde el inicio, 1715, 20, ¿viste? Se fue gestando ahí. Se fue gestando, sí, un proceso de comprensión de la realidad, y la gente debatía en los bares. Debatía en los bares, debatía en las plazas, debatía en todos lados, ¿no? Ya había más o menos un proyecto de hacia dónde cambiar las cosas. Bueno, y llegó un momento, la expresión entre el hambre y todo... Que explotó. Lógico. La historia de un hartazgo. Historia de un hartazgo. Mira qué buen título. Gracias, Tana, por estar en Artículo 14. Gracias a vos. Hasta la próxima. Muchas gracias.